atención y por qué consideran que es importante, ¿no? Estados Unidos económicamente, políticamente. Entonces, díganme, ¿qué opinan? Profesor. Y adelante, Leonardo. Bueno, pues en lo personal, de manera muy general, empieza la lectura explicando lo que ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial. Y como usted lo menciona, se tocan distintos puntos, desde qué pasó a nivel mundial hasta las crisis sociales que se vivieron de manera interna en Estados Unidos, en Europa, en Asia y en las colonias islámicas y en África. Entonces, es interesante todo el estudio que realiza el autor Joseph Fontana con respecto a cómo Estados Unidos comenzó a desarrollar lo que se conoce como el nuevo orden mundial y a abrirse el camino para ponerse como la nación con el mayor poder, desde que se fueron desarrollando estas instituciones como lo fue la ONU y el Fondo Monetario Internacional, donde imponía al dólar como la moneda de cambio, y todos los movimientos que fueron realizando a favor pues, de sus intereses personales, para poder tener controlados tanto a las naciones europeas como a las naciones que se les llama de alguna manera subdesarrolladas. Entonces, creo que es un análisis interesante en cómo va desmenuzando de una manera muy general a puntos ya muy particulares este proceso que se vivió de reconstruir a las naciones desde un punto de vista político, social y económico. Sí, muy bien, Leonardo. Muchas gracias. Katia Rivier. Bueno, buenas tardes, profesor. Pues sobre la lectura, a mí me gustó cómo empezó la parte que, como lo mencionó mi compañero, empieza hablando de cómo todo lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial y cómo nos dice que un periodo de posguerra es muy difícil, ¿no? De llevar para los países en los que, pues, los que se vieron más afectados, en donde ocurrió, en donde después estuvo más como centrado esto, porque yo creo que solemos pensar que, o sea, tal vez cuando estuvo el momento de la guerra, yo creo que se pensaba así como de, pues ya que termine, ¿no? Para salir de este momento de crisis, pero pues salir de una guerra siempre creo que es un momento más, siento que hasta a veces aún más complicado, porque pues es como a veces más complicado salir de donde estás que estar en sí, estar en el punto en sí, ¿no? Entonces, como nos dice que había mucha violencia entre esos países, en la misma población, como se dejaron muy marcadas las clases sociales en Alemania. Estaban muy excluidos los judíos, como decían que estos buscaban venganza, que había, me acuerdo que decía que había un grupo como de judíos que iban así como en aldeas y mataban a las personas, bueno, mataban a los niños y a las mujeres y a todos los que vivían ahí como para darles, bueno, como para meterse en su casa de una manera pues horrible. Y entonces lo que me llamó la atención fue como después de, cómo podemos ver que después de la guerra termina siempre el país como muy afectado en todos los sentidos posibles, además de que económicamente cómo se vivía la violencia, y que en Estados Unidos también había muchas huelgas de los trabajadores porque estaban muy inestables económicamente. Y que se vivían muchas huelgas, y pues al final como Estados Unidos siempre ha sido algo importantísimo dentro del mundo y dentro de todo lo que pase económicamente, siempre en las relaciones del mundo, siempre está Estados Unidos, siempre como que ha sabido posicionarse muy bien, ha sabido manejar sus recursos y todo lo que tiene a su alcance muy bien, y pues vemos como el objetivo de la Segunda Guerra Mundial pues era crear una hegemonía global, y pues Estados Unidos se puso adelante de esto, ¿no? Sabiendo meterse en donde cabía,
y pues le salió muy bien. Siempre Estados Unidos ha sido de los países más importantes, de los que estamos arriba. Y como dice que cuando se creó la ONU, lo que como se tomó de moneda internacional fue el dólar, porque era aproximadamente del 60 al 80% de las reservas de oro en el mundo. Entonces eso era muchísimo, y para lo que era Estados Unidos. Y pues, bueno, básicamente eso fue lo que pude notar. Sí, muy bien, Katia. Creo que hay varios elementos que pudieron identificar, como lo hizo Leonardo y tú, y algo que, como dices, después de una guerra de tan altas dimensiones, que causó principalmente afectaciones brutales sí, los estados europeos, y bueno, también no podemos perder de vista la destrucción total que se generó con la bomba atómica, ¿no? Que se dejó caer en Hiroshima. Pues obviamente hay una destrucción total de las diferentes economías. Y aquí Estados Unidos, algo que demostró, es como tú lo mencionas, es justamente esta capacidad para tomar las riendas de la reconstrucción, no solamente de las grandes ciudades y de las grandes industrias, sino también la reconstrucción económica. Habíamos visto que la clase pasada, con la lectura anterior que realizamos, justamente algo que tenía en mente el gobierno estadounidense, el Estado, con todo su poderío, es reconstruir las relaciones comerciales, ¿no? Entonces, esto va a ser muy, muy interesante, y a través de eso se dan fenómenos muy interesantes, muy complejos, en donde, por un lado, el dólar se convierte en elemento central, lo menciona el autor como va a ser el arma más poderosa de la Guerra Fría, ¿no? Que tiene que ver con toda esta segunda posguerra. Y también otro elemento, el plan de Bretton Woods, a través de él se comienza a desarrollar toda una institucionalidad económica que va a permitir, se genera el Banco de Reconstrucción, y bueno, va a ser el origen de dos de las instituciones más importantes, que tiene que ver con el Banco Mundial, también el Fondo Monetario Internacional, con la política fiscal y la política monetaria, ¿no? Que ustedes saben que toma un nivel preponderante. Una buena parte de las economías occidentales, ¿no? O alineadas con Estados Unidos, con la Unión Europea, tienen el objetivo fundamental de corregir su sistema fiscal y también de ordenar su sistema monetario, ¿no? Y de acuerdo a las bases que ha creado que se creó después de la Segunda Guerra Mundial, que es el Bretton Woods, ¿no? Incluso Rusia, pese a que tiene, digamos, un régimen relativamente distinto, está alineado a las instrucciones del Fondo Monetario Internacional, recibe toda una serie de recomendaciones que se van a ir desarrollando. Eso en materia económica, pero como mencionaba Katia, perdón, se da toda una serie de acontecimientos de las que no nos hablan, ¿no? Se dio una gran ola de terror, es decir, que si bien los asesinatos que se generaron en la guerra, ¿no? Estas muertes masivas, posteriormente también, una vez que termina la guerra, se da toda una serie de venganzas sociales, ¿no? En donde participaron incluso la ciudadanía, la población civil, en el asesinato de todos aquellos migrantes que llegaron refugiándose a distintos territorios, ¿no? Entonces fue una época de barbarie, de venganza. El establecimiento de la paz no llegó sino después de muchos años. Incluso se puede decir, o se ha establecido, es que ni siquiera se ha logrado una pacificación total de Europa, ¿no? De manera permanente están en riesgo de guerra. Entonces, esto es muy interesante, ¿no? Y yo creo que sí, los grandes efectos de las guerras, pues son un conjunto de acontecimientos que legitiman la violencia en contra de otra nación, de otras sociedades diversas, de otras poblaciones. Se propone la desaparición total
y la sociedad también juega un papel central dentro de estos procesos, ¿no? Entonces, va más allá de cuestiones económicas, va más allá de cuestiones políticas, y las guerras generan mucho caos que va a tardar muchos años en recomponer la situación, ¿no? Había levantado la mano Mónica. ¿O ya se arrepintió? Elías. Bueno, pues mi participación iba igual más o menos a lo que estaban diciendo, lo que mencionaban usted y mi compañera Katia, igual sobre como esa etapa que el libro lo mencionaba, ¿no? Que era un después de la guerra, que es algo que no se habla mucho, más bien como que siempre se enfocan como en el periodo de la guerra, pero pues igual este periodo después, que era como, que mencionaba que era una época de terror, algo así, ajá, lo leí en el libro, y pues que estaban hablando como de todas estas consecuencias que estaban viviendo los países, como la pobreza extrema, y pues además como las secuelas, como el odio o los resentimientos que existían entre los países. Y pues además de que pues también hablaba de cómo las naciones colonizadoras pues también estaban como que querían recuperarse, como explotando o sacando el mayor provecho que tenían de sus colonias, pero pues también como estaban pasando una crisis también pues, en sus países, pues tampoco podían controlar muy bien sus colonias, y pues ahí se presenta como todo un conflicto, ¿no? Entre pues todos ellos. Y ya es todo. Sí, claro, Elías. Muchas gracias. Adelante, Mauricio. Gracias, profe. Buena tarde. Bueno, ¿sí me escucha? Sí. Ok. Bueno, lo que quería destacar es que pues Estados Unidos, me parecía bastante interesante cómo Estados Unidos contaba con recursos que parecían interminables, ¿no? Y se podía reponer de cada derrota, mientras que Alemania y Japón, pues les salía bastante caro el mínimo error. Y bueno, yo veo como Estados Unidos que siempre buscaba sus intereses, ¿no? Incluso se decía que por ahí Roosevelt ya sabía del ataque a Pearl Harbor, ¿no? Pero que él quería ir a la guerra contra Alemania, buscando intereses como, pues obviamente ser la potencia, ser proveedor de material de guerra, materias primas, todo eso. Y algo bastante importante es que pasó a ser el principal acreedor europeo, quienes pues dependían de los créditos americanos para esta reconstrucción que había dicho usted, económica. Y por último, algo que veo como ventaja de Estados Unidos es que pues no tenía el enemigo en su propio continente. Sí, muy bien, Mauricio. Muchas gracias, Alexandre. Ok. Creo que el principal factor, el más importante, es la institucionalización de propiamente América y sus objetivos. Como ya lo habíamos mencionado, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la ONU, al final de cuentas, solo fueron, bueno, terminaron teniendo funciones un poquito más representativas, pero al final de cuentas se crearon y se extendieron por el simple hecho de homogenizar el poder y alcance del capital estadounidense. Muchas de estas, bueno, ya lo habíamos comentado anteriormente, otorgaban ciertas prestaciones para la reconstrucción de Europa, precisamente bajo las condiciones y lineamientos que ponía Estados Unidos. Por otra parte, para mí creo que es bastante importante resaltar el aspecto de que bueno, sí, se convierte en una carrera para América de introducir su poderío dentro de todo el continente europeo, precisamente porque tiene la amenaza latente de la Unión Soviética, ideológicamente, pues es prácticamente todo su némesis, por decirlo de algún modo. Entonces, primera, esto es para mí una de las situaciones fundamentales. ¿Por qué? Porque también es consciente de que la Unión Soviética está en un punto de creciente auge y al mismo tiempo en una situación delicada porque quiere lograr la recuperación tanto económica, civil y las afectaciones materiales que ha dejado el intento de la invasión alemana en la famosa Operación Barbarroja, si no mal recuerdo. Ahora, otro punto también creo que aumenta las tensiones y que ayuda a configurar todo este terreno para lo que viene posteriormente es la división de Alemania.
de Alemania, perdón. No solamente de Alemania, también lo vemos con todo el capital humano, todo el capital que había dentro de la zona. Sí, se llega a hablar de que hay un desplazamiento, la mayoría de este desplazamiento lo tienen que padecer otros lugares como lo fueron Polonia, y ahí es donde se dio este fenómeno de la contrarrespuesta racista que ahora aplicaban los polacos contra los alemanes como una venganza por el trato que el régimen nazi había ejercido durante muchos años. Pero bueno, creo que aquí hay muchos, para mi punto de vista, factores claves que surgen a partir de la división de Polonia. Todo creo que se remonta muchísimo a los juicios de Nuremberg, no sé si lo pronuncio bien, que ya desde ese momento, somos francos, todos estaban conscientes de que Alemania tenía una potencialidad de algún modo, tanto si la queríamos ver militar, si la queríamos ver del lado del capital humano, o de muchos otros aspectos. Capital humano, ¿a qué me refiero? Quizá la lectura no lo menciona muy puntualmente, que no lo menciona, pero sí, dentro de las filas del ejército alemán habían científicos bastante importantes. Entre ellos se encontraban, por ejemplo, Heisenberg, famosísimo físico cuántico, y por supuesto Wernher von Braun. A final de cuentas, Wernher von Braun terminó siendo una figura fundamental para la carrera espacial del lado de Estados Unidos. Él fue un ingeniero, ingeniero astrofísico que se encargó del desarrollo de la mayoría de las naves espaciales que llevaron a la Luna, pero bueno. Entonces, creo que esta carrera, a final de cuentas, por la distribución de todo el material capital que había dentro de Alemania para la reinstauración, pues fue también importante desde este aspecto. Obviamente, quizá no tenía, creo que a mi punto de vista, una aportación monetaria, dineraria directamente para América, por precisamente términos de territorio, pero creo que para la URSS fue una configuración clave. Y a esto me remonto con otro punto, la pérdida de las colonias por parte de Inglaterra. En la propia lectura se menciona que para Inglaterra, en un punto dado, esto es insostenible, sencillamente estaba en una situación económica delicada, y tener que soportar o lidiar con las posibles sublevaciones civiles que se originaran en estas colonias, dado el panorama social completamente frágil, pues era sencillamente complicado para Inglaterra. Entonces, precisamente les otorga su libertad y hagan lo que quieran con ella. Precisamente esta situación, para mi punto de vista, también termina de configurar lo que sería el terreno para la Guerra Fría, porque eran naciones, las siguientes, que precisamente se encontraban frente a los problemas de cómo constituirse realmente como una nación, no todo solo en temas de identidad, sino también en un tema todo económico y político. Incluso llega a mencionar, por ejemplo, el caso de Pakistán, a pesar de que consigue su independencia propiamente, creo que a finales de 1948-49, se enfrenta a una serie de problemas tremendos, como sublevaciones dentro de su propio territorio y por su propia gente, y pues sí, no termina de consolidar incluso su primera constitución, sino es hasta el año 1958. Ahora, ¿por qué hice todo este comentario? Es precisamente porque el nacimiento de todas estas naciones como territorios frescos, tanto para Estados Unidos, constituían una amenaza como un área de oportunidad. Podían constituir una amenaza en el aspecto de que estas naciones podrían ser fácilmente seducibles o apoyadas por la Unión Soviética, y precisamente esto a ella le facilitaría el extensionismo. Esto es un caso que sí se observó con China, obviamente ya está muchísimos años después, fue en 1950 con la llegada del Partido Comunista Chino al poder. Pero bueno, en estos territorios también había otro punto decisivo para Estados Unidos durante los posteriores años, que era los recursos a los que tenían acceso estos territorios de donde estaban las naciones nacientes, ¿vale? Precisamente, por ejemplo, todos sabemos que Medio Oriente es una zona bastante rica en la producción de crudo. Entonces Estados Unidos constituía un área de oportunidad, porque si lograba de alguna forma consolidar su poder ahí dentro de la región, se aseguraría las materias primas más importantes para en el caso de que estallara otra guerra. Y pues ya creo que eso sería mi aportación, creo que me extendí demasiado. Muchas gracias. Alexandre, creo que mencionaste también puntos que son importantes dentro de la lectura. Algo en lo que me gustaría hacer énfasis un poco es como en Europa
también se van a desarrollar toda una serie de fenómenos y procesos sociales que, por un lado, si bien está asociada con toda la destrucción, ¿no? Ya vimos cómo los horrores posteriores a los horrores mismos de la guerra van a ser un referente y van a generar toda una serie de situaciones muy complejas porque se van a sistematizar en las diferentes formas de organización social una explotación inhumana en contra de los extranjeros, también, o de las personas que estaban buscando refugio, especialmente los alemanes, y también va a haber toda una serie de conflictos muy fuertes, conflictos étnicos, pero también en nombre de la venganza, y que muchas de ellas se van a materializar en la esclavitud de una buena parte de las personas que van a estar ahí. Murieron millones de personas, hubo una separación étnica muy importante, se enaltece o se fortalece también concepciones del racismo, ¿no? Y bueno, esto también va a formar parte de la destrucción generada entre los diferentes países europeos y las distintas sociedades en Europa, y que de algún modo, por una buena parte de la posguerra, van a ser los sostenes de la economía. La esclavitud va a ser el elemento a través del cual se va a sostener la economía de los países que se encontraban en crisis y en reconstrucción. Sin embargo, con el paso de los años, esto va de 1943 a 1945, y ya en 1947 comienza todo un movimiento muy importante que se va a considerar como que va a dar esperanza a las sociedades europeas. Algo que sucede es que comienzan a ganar toda una serie de partidos políticos en donde jugaban un papel importante las organizaciones obreras. En Inglaterra llega al gobierno el Partido Laborista estaba contenido de diversas fuerzas comunistas, socialdemócratas, y bueno, esto va a ser muy importante porque se va a construir a través de esta entrada al gobierno de estos partidarios de las organizaciones sindicales y también de las organizaciones sociales. Van a intentar reivindicar un sistema generalizado de derechos humanos y van a construir el estado de bienestar inglés como actualmente lo conocemos. Y bueno, uno de los elementos más importantes es la creación de el sistema nacional, los servicios nacionales de salud, en donde ahí se van a concatenar o se van a conjuntar el derecho a la salud, el derecho a un sistema pensionario, el derecho a seguridad ante la vejez, cesantía, muerte, embarazo. Se van a consolidar los sistemas de guarderías, los seguros para el desempleo, entre muchos otros elementos que incluso aparecían en un conjunto de países en América Latina, ¿no? Y que ahora han desaparecido con la entrada de lo que se considera neoliberalismo, ¿no? Entonces va a ser muy importante porque esta consolidación de estos estados de bienestar, en gran medida presionados por la influencia de un socialismo que también aparecía victorioso en la guerra, se va a construir una necesidad de respetar, de garantizar y de la creación de nuevos derechos humanos para las diferentes poblaciones, primero como una necesidad de la misma posguerra, y por otra parte también va a ser resultado de las fuerzas progresistas que apoyaban este tipo de programas sociales y que prácticamente llegaron para quedarse, independientemente de que estos países que comenzaron a adoptar este tipo de políticas públicas estuvieron en desacuerdo, pero no podían romper con, por ejemplo, el Estado benefactor que se había generado en Estados Unidos, ¿no? A través de las políticas de Roosevelt después de la crisis de 1929, eso lo discutimos aquí, y tampoco se podía destruir de manera directa aquellos avances que había tenido el estado del bienestar que había construido ya la Gran Bretaña, ¿no?
Sin embargo, de hecho, esto tuvo gran influencia también en América Latina, lo vamos a ver más adelante, porque se genera algo que se conoce como la primavera democrática. Es esa etapa en la que identificamos que en América Latina tiene una necesidad muy importante de reconstruir sus sistemas políticos y además ante la debilidad de la injerencia de los países occidentales y también de Estados Unidos en materia política, económica y social, comienza a figurar todo un conjunto de fuerzas políticas que van a ser muy interesantes. En México, por ejemplo, tenemos por ejemplo, el gobierno que surgió en 1938, el gobierno de Lázaro Cárdenas. En Argentina tenemos el gobierno también de un presidente de apellido Vargas. Lo mismo va a suceder en Guatemala, en donde Joaquín Arbenz va a ser presidente de Guatemala. También en Colombia aparecen fuerzas progresistas muy importantes que si bien no alcanzaron a tomar la presidencia, también se expresaba como una etapa de conformación política y económica con cierto nivel de independencia a los países que en ese momento detentaban la hegemonía política y económica. Entonces, esto va a ser muy importante porque esta esperanza que se generó en Europa y que permitió la consolidación de los diversos estados benefactores o estados de bienestar en Europa, con una gran influencia del socialismo ascendente, también en América Latina y en diferentes países se generaron toda una serie de movimientos que se consideran como la gran primavera política, ¿no? En donde la gran primavera democrática. Prácticamente estaban también experimentando un proceso de conformación social nueva, diferente, bajo otro espíritu filosófico. Entonces, esto no es simple. Estos procesos esperanzadores, ¿no? Como los llama el autor, que están totalmente asociados con las movilizaciones sociales, con la fuerza que comenzaron a tener las diferentes organizaciones sindicales. Esto va a contribuir a que se generaran los estados de bienestar y que aún hasta nuestros días hay una necesidad de regresar a esa primavera democrática, ¿no? Ustedes vean cómo trasciende esto hasta nuestros días. El día de ayer tomó posesión, creo que fue el fin de semana, tomó posesión Gabriel Boric, presidente actual de Argentina, en donde también por primera vez en muchos años se ha derribado en Chile a unos gobiernos, bueno, una etapa en donde los gobiernos estaban caracterizados por estar asociados a las dictaduras militares que de algún modo Estados Unidos había promovido, ¿no? Recuerden Milton Friedman, Hayek, la Escuela de Chicago, van a ser los precursores de eso y bueno, después de tantos años de desigualdades, de una gran concentración de la riqueza por parte de una minoría, bueno, de un grupo pequeño de personas, pues ahora ya es un gobierno que ha perdido fuerza, ¿no? Y bueno, lo mismo vemos que cada vez Maduro tiene más legitimidad, incluso por Biden, ¿no? Ante el conflicto entre Ucrania y Rusia. Vemos, por ejemplo, que vienen las elecciones de Colombia, que ayer se celebraron de una manera muy interesante, ganó las fuerzas más, digamos, más orientadas hacia la izquierda, entre ellas Francia Márquez, que también es una mujer negra, afrodescendiente, obviamente, feminista, ¿no? Defensora de los recursos naturales, que toda su historia ha estado marcada por las guerrillas y por el narcotráfico y por el despojo. Entonces es muy interesante. Ganó Petro también en esta primera ronda en el que se elige a los candidatos. Vienen después las elecciones, pero esto es muy interesante porque es posible que haya una presencia de una nueva primavera democrática,
¿no? Y vamos a ver a dónde nos lleva y vamos a ver cómo se posiciona América Latina en el mundo a nivel político, a nivel económico y a nivel cultural. Pero un fenómeno similar sucedió en esta segunda posguerra, ¿no? A partir de 1946, 1947. El gran problema es que algo que esta primavera democrática pronto se vio nublada, enturbiada por las dictaduras militares, por las grandes intervenciones económicas, por la distribución de armamento y también por el fortalecimiento de las élites económicas para que se pudieran posicionar en el poder político. Eso lo vimos, por ejemplo, cuando nos describe sobre los acontecimientos que se generan en Indochina. Eso nos explica en el mundo musulmán. El mundo musulmán, de algún modo, es heredero del imperio turco, prácticamente invadió, o cómo decirlo, durante el siglo XIII, durante el siglo XV, ellos dominaban todo el territorio europeo, una buena parte del territorio asiático y obviamente africano, son herederos de la cultura egipcia, y entonces de ahí se basa también el catolicismo, por ejemplo, y fue el que le dio forma incluso a todo el pensamiento liberal en combinación con otro tipo de visiones, incluso latinoamericanas. Sin embargo, pues prácticamente también se han visto golpeteados, ¿no? Durante mucho tiempo, pero y al mismo tiempo que ganaron su independencia, también fueron intervenidos de una manera muy acelerada por el intervencionismo estadounidense y europeo, ¿no? Entonces, esto es muy interesante porque después de esta primavera democrática que se generó en el mundo, posteriormente vino la Guerra Fría. No se permitió de manera total el desenvolvimiento independiente de las naciones que estaban surgiendo. Entonces, esto es muy interesante y tiene que ver con los intereses mismos que Estados Unidos tenía frente al mundo a nivel territorial. Pero bueno, ya para no extenderme, porque ya abarqué algunos detalles, me gustaría escuchar a María Fernanda y después a Mérida. Adelante, María Fernanda. Buenos días, profesor. ¿Sí me escuchó? Buenas tardes. Sí, lo que sucede es que, bueno, tuve una situación algo delicada y pues no me pude conectar a tiempo porque tuve que ir por mi hermano a la secundaria. Sin embargo, ya estoy aquí. Y sí me gustaría adjuntar mi comentario acerca de la lectura que se nos proporciona. Bueno, para empezar, veo a Estados Unidos, bueno, con esta lectura he obtenido una percepción hacia Estados Unidos de que, no sé, es como es una analogía bastante graciosa, pero es como varios países peleándose y él es el que proporciona las antorchas y todas esas cosas para armar los conflictos, ya que actúa como principal mercado para los países que en este entonces se encontraban en guerra. Aparte de que se mencionaba que eh, era el único país que contaba con alguna ventaja pues de índole nuclear, porque era el único que contaba con una bomba nuclear. Entonces, primero ese punto. Segundo es que me sorprende cómo se mencionó que la Guerra Fría fue una falacia totalmente, algo creado por Estados Unidos para, de alguna forma, cambiar la mentalidad y perspectiva de la población y de los países que se encontraban a su lado, diciéndole que el comunismo era malo, que ellos eran los malos y nosotros somos los buenos, que el imperialismo es lo que podía sacar adelante a la nación y cómo de alguna forma mantenía como un tipo de ayuda, pero también amenaza, ¿no? Es como de, ok, te ayudo, pero me vas a dejar proporcionar mi ideología de libre comercio y expansionismo en todo esto. Y pues, o sea, es algo que, no sé, se me hace bastante curioso y también bastante análogo, ya que, bueno, de lo que en esta actualidad estamos viviendo, de cómo es la postura de Estados Unidos. Y realmente es que, no sé si sea esa ambición de cada vez querer poseer más y más y más y más, porque esta actitud se ve desde tiempos pasados.
y como es el ejemplo de esta lectura. Y pues sí, me pareció muy interesante eso de las personas pensaban que, pues sí, o sea, está súper bien regirnos por un ente capitalista y por monarquías, porque pues los demás son malos y etcétera, cuando realmente China, la Unión Soviética y esos países que pertenecían a esa índole, pues era como de que, ok, pues ya tú tus cosas y pues yo las mías. Y pues sí, sí me pareció bastante interesante también el énfasis de cómo existió este tipo de confrontamientos dentro de pues estos países que pertenecían a África, tengo entendido. No, no sé si estoy ahorita mezclando ideas, pero pertenecen a África debido a la colonización y todo el tiempo siempre buscando la zona donde más se puede comercializar. Recuerdo que decía la lectura que unos países tuvieron la oportunidad de independizarse más rápido porque Europa intervino, porque para Europa esos países eran una fuente valiosa para poder llevar a cabo su producción. Entonces ahí es cuando nos damos cuenta que realmente todo va y todo funciona con la índole de que, ok, te ayudo si es que llego a ver un beneficio al obtener este territorio o si es que puedo haber algún beneficio después y como zonas que pues a lo mejor y no eran tan fundamentales para realizar un proceso de producción para estas grandes potencias, pues es como de, ok, pues ahí te las arreglas tú solito. Sí, la verdad es que sí se me hizo muy, muy interesante la lectura y como lo dije anteriormente, muy, muy análoga con la situación que en este momento se está viviendo. Em, no sé, la verdad es que sí, sí, sí me agradó bastante. Y pues bueno, yo sinceramente no, como lo reitero, llegué tarde, no supe si estos temas ya se habían tocado o algo así, pero sí son como que las cosas que pude rescatar del texto. Obviamente hubo muchísimas más acerca de conflictos y todo, pero pues eso ya, no sé, lo que estoy mencionando es lo que más como que me impactó en ese entonces. Y pues sí, ese sería mi comentario, profesor. Muchas gracias. Muy bien, María Fernanda. Pues sí, creo que no se habían tocado, igual, aunque ya se hubiesen discutido, siempre hay ideas diferentes, ¿no? Interpretaciones distintas. Y bueno, algo que definitivamente es claro es que el posicionamiento de Estados Unidos no es algo necesariamente accidental, no surge de la nada, no es una necesaria combinación de talentos, ¿no? O es una nación en donde existen personas muy inteligentes, muy preparadas y por eso tienen esta posibilidad de controlar el mundo, sino más bien, como tú lo mencionas, forma parte de un proceso muy bien planeado, muy bien estructurado, en donde la política estadounidense a nivel interna y a nivel internacional está regida por élites económicas. Y estas élites económicas son las que de algún modo van a determinar cuáles van a ser las acciones que se van a desarrollar en el interior de Estados Unidos y también en el exterior, y van a elegir cuáles van a ser las batallas y las intervenciones y a los países que van a apoyar. Algo que se ha identificado, yo creo que ustedes lo ubicaron también en las lecturas, es que para la nación estadounidense le resulta muy viable y muy cómodo la defensa de los gobiernos que puedan estar acorde a sus propios intereses económicos. Y bueno, los regímenes políticos que están acorde a sus intereses económicos generalmente son de corte conservador, son fuerzas de derecha muy fuertes, asociadas de una manera importante con el nazismo y el fascismo europeo, con las dictaduras militares, donde no hay una concepción política necesariamente de decisiones de política económica, por ejemplo. Y por otra parte, siempre o casi siempre se oponen a gobiernos en donde haya una necesidad de fortalecer los sistemas democráticos, de hacer públicas a las empresas privadas estratégicas, a nacionalizar
y utilizar los recursos económicos y que sean aprovechados por el Estado o por algún tipo de organizaciones colectivas, como las cooperativas. Entonces, esas características que tú mencionas, María Fernanda, en donde están asociados con el hecho de que van a aprovechar, ¿no?, las conflictividades sociales, parece ser que con quien se sienten cómodos y desde entonces, desde ese momento, después de la Segunda Guerra Mundial, van a defender a los grupos que van a proteger estos intereses. Generalmente son los grupos más conservadores, los que discriminan, los que están a favor de la propiedad privada de manera brutal y que no necesariamente están a favor de la defensa de los derechos humanos. Es una característica muy interesante que se puede comprobar históricamente. Y por otra parte, como yo les mencionaba al inicio de esto que estoy mencionando, después de la participación de María Fernanda, es que esta situación no es algo, digamos, no es producto de la gran inteligencia de los estadounidenses, tampoco es producto de una situación o una evaluación en donde consideren que tal o cual intervención es la más adecuada, sino más bien es producto de las decisiones tomadas por las diferentes, como ya lo dije, élites económicas que mueven a las élites políticas y que tienen como objetivo central mantener la hegemonía de Estados Unidos frente al mundo. Y para ello, pues, controlan toda una serie de redes políticas, económicas y de comunicación masiva para poder defender su posicionamiento y su hegemonía económica en una buena parte de los países del mundo. Entonces, esto es muy interesante, María Fernanda, y creo que nos lleva a esa reflexión y es una interpretación de la lectura. Adelante, Mérida. Mérida, sí. Hola, profesor. Bueno, ya de todo lo que dijeron mis compañeros, bueno, lo que puedo concluir yo es que el mundo es como con su nombre, violencia, es algo vicioso, ya que toda la historia que hemos visto siempre es lo mismo. Cada país quiere tener un poder, ¿no? Autoritario, siempre defienda a su propio país, cada presidente y lo que sea, pero siempre hay alguien que quiere estar más arriba de ella. Es, por ejemplo, lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Alemania quería estar al poder de todo, pero como no todos los países están de acuerdo y no se pueden colonizar todos, entonces se defiende uno. Al término de la guerra, obviamente, con lo que pasó, que fue como el vencedor, digamos así, es por eso que se dio el inicio de Latinoamérica en el siglo XX. Aparte de las celebraciones y que Estados Unidos quería reconstruir, si no mal recuerdo, en todo, en lo social, en lo económico y en lo político más que nada, pero que tampoco no quería tomar decisiones vagas. No se ve lo que hay alrededor, que fue prácticamente crisis. Que países X, como lo mencionan, como Grecia, China, África, Francia, España, que prácticamente todos se dieron a la ruina económicamente y bueno, ¿cómo decirlo? Ya se me fue la inspiración. Sácalo. Bueno, el punto es que prácticamente es lo mismo. Todo se da un beneficio a la guerra al terminar y el país en crisis, todo el mundo pide a alguien más, pedido, por ejemplo, ayuda a su reconstrucción, lo que estaba dando Estados Unidos. Y bueno, también resalto lo que vi, lo que me acuerdo de África, que prácticamente fue uno de los más perdidos y actualmente es uno de los más bajos del mundo, que dio perdido con, no me acuerdo, colonialismo, y bueno, ya, es que ya no me acuerdo. Ya, no importa, tranquila. Pero igual lo que mencionas son ideas muy importantes y que finalmente también nos ayuda a darle un cierre, ¿no?, a todo el conjunto de ideas que hemos tenido. Esta necesidad competitiva de las diferentes naciones, recordemos que en el Estado-Nación
También, además de que no solamente es territorio, no solamente es un sistema político, no solamente es una población, sino también en ella se concentran toda una serie de intereses muy, muy fuertes que tienen que ser defendidos, ¿no? Y una evidencia de ello fue la Segunda Guerra Mundial, como tú lo mencionas, fue una guerra mundial, fue una guerra total, era prácticamente victoria o muerte, y entonces vimos cómo los países que resultaron perdedores fueron devastados por completo, no solamente durante la guerra, sino después también de la etapa de terror, y todo en nombre de la defensa de esos intereses, ¿no? Algo que se ha dicho y que es un cliché, es decir, una frase muy conocida y todo el tiempo se están mencionando, es que si los gobernantes o los líderes políticos tuvieran que ir al frente de batalla, es posible que muchas de las guerras no se hayan declarado, ¿no? Lo que sí podemos ver es que en estas grandes contiendas quien pone los muertos es el pueblo, ¿no? Y lo que vemos también es que un pequeño número o un reducido número de personas se enriquece justamente de estas guerras, ¿no? Estados Unidos, por ser el promotor, por ser una fuerza transatlántica y no estar dentro del territorio europeo, tiene grandes ventajas sobre eso. Le ha contribuido mucho a las innovaciones industriales, al desarrollo de la tecnología, pero a costa de la muerte de millones de personas, ¿no? Y obviamente en este momento tiene la hegemonía, pero estamos en un momento hoy muy complejo en donde está en disputa ese control del mundo, ese control territorial, esa competencia, ¿no? Tenemos al bloque chino, tenemos a Rusia, tenemos a la India, que también tiene un papel muy importante, tenemos el resurgimiento de nuevas fuerzas económicas y políticas en América Latina. Entonces, parece ser, y es algo que los analistas políticos actualmente dicen, que es el resurgimiento de una nueva Guerra Fría. Para poder identificar de qué se trató la Guerra Fría, la próxima clase vamos a comenzar a hablar de la Guerra Fría, le vamos a dedicar unas 3 clases para ver los diferentes análisis que se han desarrollado en torno a este concepto. Vamos a ir desde las definiciones convencionales hacia una posición más crítica desde del sur global, ya lo vamos a ir identificando. Pero bueno, creo que lo que mencionan, cada una de sus opiniones, nos permite reflexionar un poco sobre la hegemonía de Estados Unidos, su gran influencia en lo político, en lo económico, en lo social, en lo cultural, quién se encuentra detrás de cada uno de los movimientos o decisiones, cuál es como ya lo dije, la gran influencia en otras naciones, y también de qué depende o cómo se consolidó es la hegemonía que actualmente aún detenta, ¿no? Y por qué se encuentra defendiendo una guerra que está prácticamente a 24,000 kilómetros de distancia. Entonces, vamos a seguir discutiendo sobre estos temas. Creo que ya identificamos 2 diferentes interpretaciones, la clase pasada con la lectura anterior. También vemos cuál es el papel de toda la posguerra en la reconstrucción económica de Estados Unidos. Y bueno, ahora ya identificamos muchos otros detalles que nos van a dar o que nos van a permitir el acceso a la discusión de la Guerra Fría. Entonces, hoy más tarde les envío la lectura que vamos a revisar y bueno, tal vez les deje alguna actividad así como breve para que puedan organizar la información, y entonces nos vemos el miércoles en las instalaciones de la FES Aragón en el salón A1003 a la 1 de la tarde. Quien no pueda, igual se puede conectar a través de esta liga, y vamos a comenzar pues sí, vamos a transmitir en vivo la clase, pero el próximo miércoles continuamos con esto, ya sea presencialmente o a distancia, con las que no puedan ir. ¿Les parece bien? Son las 2:16, creo que terminar en este momento es adecuado. No sé si tengan alguna otra opinión, alguna crítica, algo que quieran hablar sobre el texto.
Muy bien, entonces nos vemos el próximo miércoles. Gracias por su participación. Va a ser este miércoles. Sí, de igual manera para los que no puedan ir, voy a transmitir en vivo la clase. Entonces, Está bien, si no hay, profesor, muchas gracias. vale, si no hay ninguna duda, nos vemos el miércoles. Gracias, profe. Hasta luego. Buen día, profe. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias por Hasta luego, profe. Adiós.